Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, compartiendo de nuevo con ustedes temas relativos a salud, como cada jueves de estreno acá en Foro Médico. Un gusto realmente ingresar a sus hogares y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, un tema que amerita también conocerlo a fondo porque puede darnos la posibilidad, obviamente, de acceder a un tratamiento que hoy se hace en Paraguay. Vamos a hablar del trasplante de médula ósea. Por eso nos acompaña esta noche el doctor Cristóbal Frutos. Él es hematólogo y, bueno, especialista también en todo lo que es trasplante de médula en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? Un gusto contar contigo esta noche. Gracias, Lilian. Gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer. Doctor, estábamos ya, nosotros arrancamos, porque acá en Foro Médico lo hacemos así en forma muy natural y ya antes de estar al aire a veces ya estamos conversando y bueno, ya le estuve consultando al doctor muchos temas en relación al trasplante de médula ósea. Pero vamos a arrancar por el principio. ¿En qué casos se realiza este procedimiento? Y después vamos a hablar de qué se trata el procedimiento. ¿Sí? Correcto. Hay a grandes rasgos dos tipos de trasplante. Hay un tipo de trasplante cuando hablamos del principio. Sí. Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, se dice coloquialmente, para que la gente entienda, trasplante de médula ósea porque es un concepto fácil de entender, son palabras por ahí conocidas. No confundir la médula ósea con la médula espinal, que la médula espinal es la que está en la columna, es donde se hace la famosa anestesia para la embarazada, ¿verdad? Esa es otra médula. Correcto. Ajá. Esa es otra médula, no tiene nada que ver. Esta es la médula ósea, que es la que está en el caracú del hueso, en el tuétano. Y ahí están las células madre hematopoyéticas, que son las células madre que producen la sangre. Entonces lo que realmente se trasplanta son esas células, pero para no decir trasplante de células madre hematopoyéticas, que es más complicado. Claro, decimos trasplante de médula ósea que la gente ya entiende, ¿verdad? Entiendo. Y se hace, hay dos tipos principalmente, el autólogo, que es el que se hace de la misma médula de la persona, que es básicamente cuando yo quiero hacer algún régimen quimioterápico de alta intensidad. Y eso me permite que la sangre se produzca más rápido después del trasplante. Y el que vamos a hablar principalmente esta noche, que es el trasplante halogénico, que es el trasplante de donante, ¿verdad? Que es cuando la persona tiene una enfermedad en esa fábrica de la sangre, en la médula. La mayoría de las veces es maligna, como por ejemplo la leucemia, aunque hay también algunas enfermedades benignas que se trasplantan, o sea, que no son cáncer, como por ejemplo la aplasia medular, que es cuando por un mecanismo que no está del todo conocido, la médula deja de producir sangre, la persona de un día para el otro deja de producir sangre en su cuerpo. Imagínate todas las complicaciones que esto trae, y entonces lo que se hace en ambos casos, tanto si es una leucemia como una aplasia, se cambia este órgano enfermo, estas células enfermas, por células sanas que son de un donante, que tiene que ser compatible. Claro, porque no se puede extraer las células de la misma persona que claro, está transitando. porque está enferma, claro. ¿verdad? Justamente ahí se originó el problema. Ajá. Entonces, por eso también no sirve la misma médula de la persona, tampoco sirven médulas que se hayan guardado hace muchos años. No, porque o eso por es muy ejemplo, importante saberlo. Correcto, por ejemplo, tengo la placenta guardada o el cordón guardado por si XY. Eso por ahí serviría para otras cosas en algún futuro. Hoy en día todavía no está del todo estudiado, pero si hay este tipo de enfermedades, definitivamente no sirve, porque el problema ya estaba ahí. Entonces es como trasplantar el órgano enfermo de vuelta, va a volver a desarrollar. Puede ser que haya migrado la enfermedad, digamos, a las células que están guardadas. Y no es tan así, sino que el origen de la enfermedad ya estaba arrastrado de antes, por más que se desarrolló en algún momento de la vida. Claro. Entonces por eso no se usa ese mismo tipo de trasplante, aparte de por un mecanismo de protección que ejerce la médula externa sobre el cuerpo. Es un poco más complejo de entender, pero a modo simple y práctico yo estoy trasplantando el mismo órgano nomás en otro momento de tiempo nomás, vamos a decirle, ¿verdad? Claro, está bueno saber eso, porque hay mucha gente en nuestro país que recurre al tema del banco de células, por ejemplo. Claro, madres. claro, y yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Uno es madre o padre por ahí primerizo o qué sé yo, ¿verdad?
y le ofrecen ese servicio y dice, ante la duda, no sé, ¿verdad? Para esto no funciona. No te puedo decir si por ahí en 5 años, 10 años, 20 años tiene alguna utilidad. Pero si llega a tener la persona, generalmente pues la gente piensa que si necesita un trasplante le va a servir ese, Claro, ¿verdad? claro. Y no, para Es lo que- eso, la lógica de la gente que no conoce la medicina. claro, para ¿no? eso no Sí. sirve. No, es muy importante eso. Bueno, repasemos. ¿Cuáles son esas enfermedades? Leucemia y... Principalmente la leucemia y la aplasia medular en nuestro país. Hay otros países en el Mediterráneo, donde hay, por ejemplo, talasemia, que es gente que su cuerpo no produce glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están en la sangre, ¿verdad? Son lo que transportan el oxígeno, y su cuerpo no produce glóbulos rojos desde que nacen. Imagínate lo que eso es. Entonces tienen que trasplantarse porque su cuerpo no produce esos glóbulos rojos, ¿verdad? Hay niveles leves de talasemia muy bajos, gente que tiene una vida normal con niveles bajos, pero hay niveles muy peligrosos donde hay que hacer el trasplante, ¿verdad? ¿Y cuáles son No las es tan frecuente en nuestro país. características de la talasemia? Si Muy bien- interesante porque no es tan frecuente en nuestro país, pero cuando aparece uno que otro caso se confunde mucho con la anemia por falta de hierro. Y vos te encontrás que el paciente viene y te dice que desde chiquitito siempre luego tuvo anemia, ¿verdad? Sí, Y eso es siempre, famoso de y escuchar. siempre se le dio hierro, Sí. nunca mejoró a pesar de que toma hierro. El hierro luego no le hace nada, te dice la mamá generalmente porque son pacientes jóvenes, ¿verdad? Y bueno, le estudia y definitivamente, y parece, en todos los análisis parece que es por falta de hierro, porque son glóbulos rojos chiquititos, que es así también es cuando falta hierro, pero justamente vos le das hierro y no mejora. Entonces, bueno, ahí tenés que estudiarlo un poco más, ¿verdad? Está bien esa medida inicial de darle hierro. No estoy diciendo que todas las anemias chiquitas sean por talasemia. Lo más frecuente, lejos, es por falta de hierro. Pero hay alguno que otro que ya cuando no responde al hierro, entonces ya hay que pensar si no hay algo más detrás. ¿Y qué estudios se hacen para determinar, para detectar? Son análisis de sangre. Con la rutina de sangre. Sí, un estudio que se llama electroforesis de hemoglobina. O sea, es un estudio muy específico. Hay que pensar en esa enfermedad y pedir ese estudio. Pero es un análisis de sangre, te voy a decir. No es nada, ni una muestra de ni una biopsia de nada, te voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué insisto en esto, doctor? Porque hay muchos casos de gente con anemia que realmente le pasa lo que vos estás describiendo. Que van y continúan y que dicen, ay, de chiquitito, de chiquitita fue anémica, no se cura ni con el hierro y yo le suplemento. Está bueno que se haga ese estudio. Otra cosa que pasa mucho, que no es por decir la marca, pero el famoso multivitamínico del Toro, ¿verdad? Sí, que todos alguna vez, en el embarazo sobre todo, que se recomienda. Correcto. Las señoras Y deben saber. si vos lees la caja, yo le digo luego a la gente, ¿verdad? Dice multivitamínico, no dice suplemento de hierro. Tiene hierro, pero poquito. Tiene hierro para la gente que no tiene anemia y que no quiere tener. O sea, es para evitar tener. Pero cuando vos ya tenés anemia por falta de hierro, tiene muy poco hierro. Necesitas más hierro. Ese es un error frecuente, darle ese medicamento al paciente y no mejora, entonces pensar que no funcionó el hierro. No, estaba tomando poco. Otro error frecuente es, por ejemplo, toma solamente un mes. Y cuando nosotros tenemos anemia, nuestro cuerpo tiene mucho depósito de hierro. Y cuando va perdiendo, es muy común en la mujer, por ejemplo, con los periodos menstruales, que tiene un sangrado mensual, entonces tiene una pérdida de hierro mensual. Perdemos más hierro que los varones. Totalmente, sí. Se calcula que 1/3 de las mujeres en algún momento de su vida presentan anemia. Y la principal causa es por la pérdida menstrual. En los varones no es así. En los varones una anemia es más rara. Entonces se va perdiendo este depósito. Es como que yo tengo una cuenta en el banco y cada mes gasto un poco más de lo que gano, ¿verdad? Por ahí algunos se pueden ser identificados, pero esas cosas pasan, ¿verdad? Y llega un momento en que los números ya no cierran, ¿verdad? Obvio. Entonces en ese momento ya tenemos la anemia, ya tenemos la manifestación de esa falta de hierro. Sí. Y yo siempre le digo a la gente que independiente de que se sienta, de que su cuerpo se haya acostumbrado, por así decirlo, a ese nivel de anemia, el déficit de hierro o la falta de hierro se trata. Así como cualquier falta de vitamina, es un mineral el hierro, ¿verdad? Claro. Eso tiene su tratamiento. Porque la falta de hierro produce insomnio, produce irritabilidad, Cansancio. baja las defensas. Eso Sí. más por el lado de la anemia. Pero de por sí el hierro, aunque no tengas anemia, la falta de hierro va a tener repercusión en tu bienestar. Entonces tenés que tratar la falta de hierro. Ya. Y se trata por lo menos 3 a 6 meses. Entonces le dan un mes
no mejora y dicen, mira, el hierro no le hace nada, no le funciona, y dejan de tomar. ¿Verdad? No, lo que pasa es que tenían que continuar tomando más tiempo. Hay que continuar, hay que hacer un tratamiento sostenido. ¿Me permitís, doctor? Vamos a hacer una pausa, la primera de la noche, y luego vamos a continuar porque recién estamos arrancando con este tema muy, muy interesante, así que quédense allí. Nosotros vamos al corte, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Corte breve y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico y nos acompaña en estudio el doctor Cristóbal Frutos, es hematólogo. Estamos hablando de trasplante de médula ósea. Bueno, nos quedamos en una segunda enfermedad que mencionaste, que me llamó poderosamente la atención porque escucho muy a menudo. La aplasia. ¿Qué es la aplasia? Sí, la aplasia medular cuando es la enfermedad propia de la médula, ¿verdad? Porque muchos pacientes, cuando reciben quimioterapia, tienen un periodo de aplasia, decimos nosotros, que es cuando su médula no está produciendo sangre o está produciendo menos sangre de la normal por el efecto quimioterápico. A veces eso pasa de por sí solo, por el cuerpo. Hay un mecanismo como autoinmune involucrado, o sea que el cuerpo se ataca a sí mismo y destruye las células madre. Y entonces esa persona, su cuerpo deja de producir sangre. Y al dejar de producir sangre, bajan las plaquetas, aumenta el riesgo de sangrado, bajan los glóbulos blancos, aumenta el riesgo de infección. Ahí tenemos los dos principales problemas y los más agudos, los que más rápido pueden deteriorarle a la persona. Y bajan los glóbulos rojos que dan anemia, ¿verdad? Generalmente los glóbulos rojos viven mucho, ellos viven 3 meses en promedio, entonces tarda un poco más en darse cuenta la persona, pero sí el tema de las plaquetas enseguida se da cuenta porque tiene moretones fáciles, sangrado de encía, se da cuenta que como que algo no está bien, ¿verdad? Y ni qué decir. Serían sangrado, los síntomas. Sangrado, infecciones, sangrado y fiebre principalmente los síntomas. Y moretones, ¿verdad? Ni qué decir, por ejemplo, las mujeres, si por ahí le viene su ciclo menstrual, ¿verdad? Tienen un sangrado excesivo que se dan cuenta que no es ya normal, ¿verdad? O se está cepillando los dientes y le sangra la encía, ¿verdad? O le aparecen petequias, decimos nosotros, que son parece como picadura de mosquito en las piernas, pero completamente por todas las piernas. Hay muchas otras causas de petequia, ¿verdad? Pero se presentan cuando las plaquetas están muy bajas. Imagínate que tenemos 150.000 plaquetas para arriba, ¿verdad? Y la gente con la aplasia medular tiene 10.000 plaquetas o no tiene. A veces incluso llega a no tener. Entonces, cualquier sangradito puede ser muy importante. Y por supuesto tiene que consultar, ¿verdad? Ya, ¿y esto se da en forma, digamos, paulatina? No, es una enfermedad aguda. Sí. O sea, puede ser repentino. Sí, así mismo. La persona está haciendo su vida normal, de repente un día empieza con los síntomas y se hace un control y se da cuenta que generalmente se le suele llamar para repetir porque ni el laboratorio no cree los resultados que arroja la máquina, ¿verdad? Y sí, y resulta en ser una aplasia, ¿verdad? ¿Tiene una carga genética? No, en general no. No, y puede presentarse en cualquier edad, en cualquier edad. Sí, niños, sí. Adultos. Sí, por debajo de los 45 se hace de entrada el trasplante de médula, si se puede, si hay un donante compatible, ¿verdad? Por arriba de los 45, aunque hoy ya está un poco también en debate, se hace tratamiento inmunosupresor, decimos nosotros, para bajar las defensas, porque si te acordás, te comenté que era una enfermedad de base autoinmune, o sea que el cuerpo se ataca a sí mismo, o sea que a veces bajando mucho las defensas, deja de atacarle y vuelve otra vez a salir la médula. Pero hay aplasias que sí son, por así llamarlo, hereditarias, porque hay personas que nacen con algún defecto genético y ese defecto le lleva eventualmente a la aplasia. Son pacientes que desde nacimiento ya tienen, por ejemplo, tienen los glóbulos rojos muy bajos o los glóbulos blancos muy bajos, pero es solamente parcial todavía, si no es completo. Y con los años van desarrollando ya plenamente la aplasia. En esos casos sí podríamos hablar de las aplasias hereditarias, por así llamarlas fácilmente, ¿verdad? Pero no son las más frecuentes en nuestro país, no son tan frecuentes. Son frecuentes en Brasil
porque ellos tienen mucha población de ascendencia africana y en África es más común. Si la raza influye también en eso. ¿En Paraguay es frecuente? La hereditaria no tanto. No, la aplasia no es una enfermedad es una enfermedad rara. Una enfermedad está rara. dentro de las raras. Está dentro de las enfermedades raras, pero hay la cantidad que descrita en otras partes, vamos a decir, ¿verdad? El examen para detectar la enfermedad también es un análisis de sangre. Para es ver un hemograma común y silvestre. En el hemograma uno ya puede determinar que estoy con una aplasia, que la persona tiene aplasia. Sí. Ya. O sea, es el primer indicio, ¿verdad? Claro. Después, para esta enfermedad sí hay que hacer la biopsia de médula y otros estudios, pero ya con el hemograma te das... O sea, con un hemograma normal no tiene aplasia. Ya. ¿Y si el trasplante de médula ósea es uno de los tratamientos para esta enfermedad? Correcto. Ajá. Porque justamente cambiamos esa médula enferma por una médula sana. ¿La médula completa? O sea, prácticamente es un trasplante de médula completa. ¿Cómo es? El trasplante de médula se hace, así como te comenté, se trasplantan las células, ¿verdad? Las células. Sacando las células. Sí. Y las células se sacan podemos hablar brevemente de la donación, ya que estamos. La persona que dona médula dona de la sangre. Se pone una vacunita que se pone como la insulina. Esa vacunita hace que el cuerpo, que suban los glóbulos blancos en el cuerpo, así como cuando tenemos infección, tenemos cualquier estímulo sobre el cuerpo, se producen más glóbulos blancos. Y yo siempre le explico a los pacientes y a la gente que va a donar que ese exceso, entre comillas, es lo que nosotros juntamos. Entonces, sí hay por así decirlo, alguna incomodidad para el paciente, en el sentido para el donante, en el sentido que tiene que internarse algunos días para donar, pierde día de trabajo. Generalmente hace falta poner un catéter, que nosotros catéter le decimos una vía, igual que se pone en los brazos, solo que una vía más gruesa, que se pone generalmente en la pierna, se puede poner en las venas del cuello, porque la sangre tiene que salir, girar por una máquina, esa máquina junta ese exceso de médula y devuelve la sangre. Pero esa persona, al día siguiente, su cuerpo está produciendo sangre igual que el día anterior. No hay ninguna... Estamos hablando del donante. Del donante, claro. No tiene ningún detrimento en la función de la producción de sangre de su cuerpo. Su cuerpo sigue produciendo sangre como antes. Incluso anecdóticamente en el mundo hay gente que donó 2 o 3 veces porque hizo falta y no hay ni una diferencia en esa persona después. Y hay mucho seguimiento. Los donantes de médula ósea son uno de los pacientes que más tienen seguimiento en el mundo porque justamente son donantes sanos, ¿verdad? A veces son hermanos, padres, hijos de la persona, entonces hay un lazo de amor, vamos a decirlo, ¿verdad? Ni que decir la gente dona riñón, dona hígado a su ser querido, no le va a donar médula, que es algo que no repercute, vamos a decir, en su persona a largo plazo, ¿verdad? Pero también están los donantes altruistas del mundo, que por ejemplo yo tengo la enfermedad y aparece un donante compatible conmigo en Pakistán y se le pide a ver si me quiere donar, dice que sí, dona y entonces bueno, el hospital que realizó la donación de la médula le controla a esa persona para ver que esté que no tenga ningún efecto después en su salud, ¿verdad? Porque imagínate que fue una donación para alguien que es de otro país. Claro, pero por eso no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser un donante externo. Correcto. Alguien que solo que las chances de compatibilidad de una persona, ponerle vos y yo acá, es 1 en 40.000. Se tienen que hacer estudios de compatibilidad para... Correcto. Exacto. ¿Y qué tiene que coincidir, por ejemplo, en el estudio? Los numeritos, básicamente, ¿verdad? Es el estudio... se estudia la genética de la persona. Nosotros todos tenemos un código de barra en nuestro cuerpo, que es el sistema de antígeno leucocitario humano, HLA, se le llama, ¿verdad? Y literalmente es un código de barra hecho por proteínas que nuestros glóbulos blancos se van y le chequean a cada célula a ver si es mía o no, ¿verdad? Y si no es mía, le atacan. Entonces ese es el que tiene que ser lo más parecido posible para que después del trasplante esa médula no me ataque a mí. Y esto es un concepto distinto que en el resto de los trasplantes, porque si yo me trasplanto un riñón, por ejemplo, y no es compatible, mi cuerpo va a rechazar ese riñón y yo pierdo el riñón. Exacto. Pero cuando yo me trasplanto la médula, como la médula es la que produce la sangre y la sangre es la que nos defiende, no es que mi cuerpo va a atacar a la médula, esa médula me va a atacar a mí.
Entonces ahí puedo tener muchas complicaciones de muchos tipos y a lo largo de muchos años, que puede incluso llegar a ser mortal. Entonces por eso tiene que ser lo más compatible posible esa médula a la hora de trasplantar. O sea, el rechazo no se puede dar una vez trasplantada la médula en el paciente. Es mucho más raro. Rechazo en el sentido de que hablamos de que yo me trasplante y mi cuerpo rechace ese trasplante. Eso es raro. Con los esquemas de trasplante que se usan, eso es muy raro que pase, menos del 6%, incluso menos de eso. Lo que sí es más frecuente es que esa médula que yo me trasplanté me ataque a mí. Porque la única médula compatible 100% sería de un gemelo idéntico, que no tenemos, ¿verdad? Claro. Entonces, si es una hermana, por ejemplo, o es un hermano, si bien puede llegar a ser compatible en todos los numeritos, siempre hay pequeña diferencia que hacen que uno sea distinto a la otra persona, ¿verdad? Totalmente. Otro corte, doctor. Brevísimo. Vamos a la segunda pausa de la noche y enseguida regresamos. Tercer bloque de Foro Médico en compañía esta noche del doctor Cristóbal Frutos, hematólogo, realmente súper interesante. Estamos aprendiendo un montón de cosas, doctor, increíble. Yo, de hecho, que trasplante de médula ósea ya lo había abordado en Foro Médico en más de una ocasión, pero siempre se aprende, ¿te das cuenta? Claro. Pues es que yo nunca dejo de aprender. Aparte que avanza la medicina toda la hora, ¿verdad? O sea, la medicina, de repente hay cosas que no se tocan. Y es importante siempre estar repasando de nuevo y como te digo, nunca se deja de aprender, siempre hay algo que tenemos que ir sumando. Y bueno, vamos a hablar ahora de la leucemia, que es lo más común y lo que la mayoría de la gente quizás del otro lado en casa está diciendo, trasplante de médula ósea sinónimo de leucemia, tratamiento de leucemia, es lo que más ya se maneja hoy día. Sí, porque incluso en las películas se ve, ¿verdad? Que la persona enferma con leucemia generalmente busca un donante. Claro, es algo que está un poco más ya socializado, vamos a decir, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ¿y en Paraguay cómo estamos con el tratamiento y con la enfermedad? La leucemia es una de las enfermedades que más avances tuvo en los últimos años en el mundo. Eso hay que decirlo. En tratamiento. En tratamiento. Y por supuesto eso se traduce en curación y en vida más prolongada de la gente. En sobrevida también. Claro. Que tiene pero con un costo bastante aumentado. En Paraguay tenemos lo suficiente como para tratar de primera línea, decimos nosotros. O sea que lo primero que tenemos que usar de entrada tenemos en la mayoría de los casos. En algunos casos tenemos algunos medicamentos que no tenemos por una cuestión de que somos un país chico y de repente a las empresas no les interesa tanto nuestros números, somos pocos, entonces no les cierra, vamos a decirle, y no estoy hablando de empresas locales, son empresas de otras partes, ¿verdad? Entonces es una problemática por esa parte. Ahora, habiendo dicho eso, los pacientes que tienen leucemia, que necesitan un trasplante, se pueden trasplantar, tienen accesible el trasplante de manera, entre comillas, universal. Por supuesto que pasa por muchísimas aristas y muchísimas cuestiones que tienen que encajarse, pero en el Hospital Pediátrico de Niños de Costañú, los niños, ¿verdad? En el Hospital de Clínicas en Hemato-Oncología Pediátrica, los niños también, ¿verdad? Y los adultos en el Instituto de Previsión Social a través de un convenio con el Ministerio de Salud en el cual el paciente se trasplanta y después IPS le pasa al ministerio lo que se gastó por ese paciente porque es un paciente que no es asegurado, ¿verdad? Y después el ministerio le paga cubre a los IPS, gastos. Cubre los gastos del paciente. Entonces, ahí tenemos toda la población de pacientes, ¿verdad? Después pasa por, como te digo, un millón de otras cuestiones. El principal problema es el donante, siempre, y eso es en todo el mundo. Que esté el donante, que esté rápido, porque tienen que juntarse varios factores. Pero no es el primer tratamiento al que debe acceder el paciente, ¿no? ¿O sí? A veces sí. En la mayoría de las leucemias, que son las leucemias en los niños, es el cáncer infantil más frecuente, es la leucemia. El 80% se cura con quimioterapia, o sea, con tratamiento sin trasplante se cura el paciente, ¿verdad?
Y bueno, hay un 20 que por ahí puede llegar a necesitar. En los adultos tienen otros tipos de leucemia más agresivas porque la persona ya vivió más cosas, ya su cuerpo estuvo expuesto a más toxinas. Está más oxidado, por decirlo así, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. No solamente químicos y cuestiones no naturales. El sol mismo te puede dar cáncer de piel. O sea, es parte de la vida, es ese proceso de envejecimiento propio, ¿verdad? Y detrás de ese proceso muchas veces vienen estas enfermedades de formas más agresivas. Entonces ahí sí tenemos en adultos, en los pacientes adultos, varias leucemias que necesitan el trasplante de entrada. Siempre primero algún tratamiento Farmacológico. Correcto. El tema con el paciente que necesita un trasplante de médula por una leucemia es que yo le voy a tratar con quimioterapia y va a entrar en remisión la enfermedad, decimos nosotros. O sea que va a dormirse, hablando rápido y pronto, ¿verdad? Pero no se va a curar, va a volver. Estadísticamente va a volver. Eso es lo que dice, eso es lo que dice el seguimiento. El tratamiento, Exactamente, porque esa médula que fue la que generó la enfermedad, vos le dejás y va a volver a generar. Claro. Y cuando vuelve a generar, ya no quiere más responderle al tratamiento que ya respondió antes, tiene que usar otro. Y no tenemos demasiados tratamientos en el mundo luego para la leucemia. Entonces, después de una segunda, tercera vez que vuelve, ya es difícil tratar de forma definitiva. Entonces el abordaje terapéutico sería más entonces ya directo el trasplante. Cambiar esa médula enferma para que no me vuelva a generar la enfermedad. Que la médula sana tiene otras complicaciones, pero más manejables que una leucemia, vamos a decirle. Ahora, ¿verdad? ¿hay miedo por parte de los padres de que sus hijos se sometan a un trasplante de médula? Sí, claro, claro. Sí, ¿Hay riesgos? Por supuesto. Yo siempre le digo a los pacientes que es una modalidad terapéutica agresiva para una enfermedad agresiva. Nunca se hace un trasplante sin pensar bien lo que se va a hacer, sin que esté bien indicado, decimos nosotros, o sea, que la patología amerite el trasplante, porque mínimamente ese paciente va a tener un seguimiento de por vida. Yo les digo siempre, porque siempre me preguntan los pacientes, si se van a curar, ¿verdad? Eso es lo que quieren saber, ¿verdad? La curación es lo que lo que persiguen, ¿verdad? Y yo les digo siempre que curarse de la enfermedad, Dios sabe, ¿verdad? Nosotros hacemos lo posible humanamente, pero después ya hay un terreno que escapa de nosotros. Claro. Pero más allá de eso, no es que va a tener, porque a veces asocian la curación con estar de alta. Y alta nunca van a tener. O sea, control conmigo siempre van a tener. Que yo les digo siempre, es como el paciente que tiene diabetes, por ejemplo. Si yo te digo, mira, Lina, tenés diabetes. Ah, bueno, ok. Primero, mi vida va a ser distinta desde que tengo diabetes hasta antes que no tenía. Es una enfermedad crónica. Correcto. Me puedo tratar, puedo tener una vida plena, puedo estudiar, trabajar, lo que sea que yo haga de mi vida, pero como una persona con diabetes ya va a ser distinto desde ese momento y ya tengo que tener mi seguimiento constante con el endocrinólogo, ¿verdad? Irme cada tanto para que me ajuste la medicación, para ver cómo está, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, es más o menos el equivalente a eso, ¿verdad? El diabético nunca tiene su alta. Así como el que tiene presión alta, nunca tiene su alta, ¿verdad? Claro. Son patologías crónicas que hay que saber convivir con que son ellas. Manejables, sí. Exactamente, pero uno no tiene un alta de esa enfermedad, vamos a decirle, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, decíamos que son niños en su mayoría. ¿Por qué siempre niños con leucemia? Hay también adultos, me dijiste, pero en la casuística manejo es más de niños. Sí. Sí, y la verdad que no se sabe la causa. Son sistemas inmunológicos que se están desarrollando, de hecho, ¿verdad? Bueno, hay algunas leucemias en los niños que tienen base genética, o sea que de nacimiento ya venía la raíz del problema, vamos a decirle, ¿verdad? Pero imagínate que hay pacientitos, hace poco me estaban contando la gente de clínicas de 2-3 meses de vida con leucemia, ¿verdad? Entonces, pero no nació con la leucemia, sino que la desarrolló en ese tiempo de vida. Esos pacientes probablemente, ¿verdad? Hay que hacer estudios, cuestiones, pero probablemente ya tenían alguna carga al nacer, que fue lo que después les hizo desarrollar esa enfermedad, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces se desarrolla sin por qué. En cualquier edad puede manifestarse en el niño. Sí. ¿Sí? Y también, bueno, por supuesto que están las leucemias
desgraciadamente, por ejemplo, si yo tengo Hay diferentes tipos de leucemia. Sí. Sí, ¿cuáles son? La leucemia mieloide, a grandes rasgos, la mieloide aguda y la linfoblástica aguda. ¿Cuál es la peor? Es una buena pregunta. En los niños la linfoblástica es más frecuente y como te comenté se cura, la mayoría, ¿verdad? Y en los adultos la mieloide. En general la mieloide es un poco peor, pero por varias cuestiones, entre ellas que se presentan más en la gente mayor. Y por la persona misma, yo no le puedo hacer el mismo tratamiento a una persona de repente de 60 años, que es joven a todos rasgos, ¿verdad? Pero no puedo hacer el mismo tratamiento que a una persona de 20, porque su cuerpo ya no es lo mismo, no me va a aguantar lo mismo. Por ahí el de 20 me aguanta el tratamiento y entre comillas se cura, y el de 60 fallece del tratamiento, que es el peor escenario posible, ¿verdad? Ahora, en el procedimiento del trasplante hay toda una preparación, tanto para el donante como para el paciente. ¿Se hacen pruebas previas al trasplante? Sí, claro. Bueno, realmente que yo les explico siempre a los donantes que lo que le hacemos es un examen clínico exhaustivo. ¿Qué significa eso? Electrocardiograma, radiografía, ecografía abdominal, ecocardiografía, que es la ecografía del corazón. Hacemos análisis de laboratorio, que es análisis de sangre, ¿verdad? Vemos cómo está el hígado, el riñón, vemos cómo están los pulmones, que esté en condiciones de donar. ¿De resistir también el procedimiento o no precisamente? Solamente cuidando al paciente que va a recibir el trasplante. Mi donante de mayor edad tenía 70 años y no tuvo ni una complicación. O sea, no pasa por ahí. Es más, ya nos pasó, por ejemplo, que el donante tenía un riñón y no sabía de nacimiento. O sea, nunca se hizo estudio en su vida de ecografía de los riñones, ¿verdad? Y ahí le contamos, ¿verdad? ¿Tiene nación el que tiene un solo riñón? Monorreno. Ya nos pasó otro paciente que tenía un problema de válvula de su corazón, también de nacimiento, que él no sabía, tenía 40 y algo, probablemente le iba a traer problemas a los 50, 60 si no sabía. Nosotros le contamos, donó igual, pero le contamos para que tenga seguimiento con el cardiólogo después. Fue un milagro. Claro, incluso otro paciente que tenía un tumor en el abdomen, una neoplasia tenía, era benigna, pero era bastante grande. Imperceptible para él. Y él no se daba cuenta. Ahí en los estudios saltó. Gracias a eso se operó, se sacó, porque el cirujano dijo estaba tocando su columna, cualquier momento le rompía la columna y podía quedar parapléjico, imagínate. Y no sabía, ¿verdad? O sea, entonces esas cosas lo que buscamos, ¿verdad? No que vaya... Claro. No, nada que digamos que, bueno, por supuesto que si tiene algún problema muy grave no va luego a estar para donar. No, ¿verdad? lógico. Vamos a hablar, vamos a continuar porque recién empezamos en lo que es el proceso para hacer el trasplante de médula ósea. Y me gustaría también enfocarme un poquito en los donantes, que es muy importante porque también perderle un poquito de miedo a ese acto de dar vida, porque estás dando la oportunidad de vida a otro ser humano. Vamos a otro corte y enseguida regresamos. Último bloque de Foro Médico, rapidísimo como siempre en el programa. Siempre suelo decirle a la audiencia que no sé si es que a mí me gusta tanto realmente los temas médicos, que me parece que pasa tan rápido el tiempo, o bueno, es también la calidad de invitados que tengo. Así que esta noche el doctor Cristóbal Frutos, que es sumamente didáctico, nos dio una clase de lo que es el trasplante de médula ósea, y obviamente vamos a continuar ahora ya desarrollando un poquito más de desde el punto de vista del donante y del que recibe, ¿sí? Ya nos dijiste que el que recibe un trasplante de médula ósea no significa que tiene el alta, que va ya curado a la casa, pero la calidad de vida definitivamente va a ser otra, ¿o no? Correcto. Sí, va a tener controles periódicos cada tanto. Realmente que el principal problema después del trasplante de médula ósea, desgraciadamente, sigue siendo la recaída. A veces esa enfermedad es agresiva y a pesar del trasplante vuelve, ¿verdad? Pero... ¿Y qué se hace en ese caso, doctor? ¿Se vuelve a realizar otro trasplante? Se podría hacer, pero las chances de que ya responda, si ya no respondió al primero, son bajas. Entonces lo que se suele hacer es siempre nosotros tratamos de golpearle a la enfermedad, por así decirlo, con algo nuevo.
porque lo que la persona ya recibió probablemente por algo luego ya volvió, ¿verdad? Entonces cambiamos la terapéutica, tratamos de usar alguna combinación de droga distinta, algo nuevo, algo que no haya recibido, y después de eso en todo caso se podría plantear el trasplante, o incluso a veces se hace a lo que se llama infusión de linfocitos, que básicamente es un refuerzo de inmunidad. Yo tengo mi donante, ¿verdad? Y tengo mi paciente. En el paciente, que es la persona con leucemia, por ejemplo, la leucemia volvió, pero la médula sigue siendo la del donante. Y ahí es donde es complejo el tema, porque ¿por qué volvió la enfermedad si ya es la médula del donante, verdad? Porque no tendría por qué serlo, y ¿no? porque a veces queda y alguna que otra que sobrevivió el achaque, y esa es la que produce otra vez la leucemia. Entonces en eso... Que es la propia médula del paciente. Del paciente, la que claro. Está generando nuevamente la leucemia. Así mismo. Ajá. Entonces ahí yo le puedo hacer algún tratamiento para bajar, decimos nosotros, la cantidad de enfermedad lo más posible, y después al donante le vuelvo a conectar a la máquina, pero esta vez no le saco médula, le saco glóbulos blancos. Y eso es una pequeña cantidad. Por ejemplo, una donación de sangre muchas veces ya es suficiente. Yo le saco sangre al donante y eso le transfundo, le goteo al paciente. Es como un boost, como viene la palabra en español, una inyección de inmunidad. Como un shot. Exactamente, para que esa médula que está sobrepasada por la leucemia del donante, ¿verdad? Vuelva a renacer, por así decir, y controle la leucemia. Porque eso es un efecto muy interesante, que es lo que realmente, lo que definitivamente cura al paciente trasplantado, es el efecto que ejerce la médula sobre la enfermedad. Más allá de cambiar la médula en sí, o sea, de sacar la enferma y ponerla sana, nuestra médula es la policía de nuestro cuerpo. Claro, ¿cuál es la función? Explícale a la gente. Nosotros constantemente tenemos células en nuestro cuerpo que están yendo hacia un cáncer, vamos a decirlo, ¿verdad? Vivimos en ese equilibrio. Y nuestra médula, nuestra defensa se va y dice, epa, esta célula no es normal, y le mata. Sí. O sea, está en defensa a ese tipo de mutaciones que pueden registrarse en nuestro organismo. Así mismo, porque hay ciertas combinaciones que el cuerpo ya entiende que eso en algún momento va a ser cáncer, entonces se va y le mata antes que sea. Nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Claro. Entonces cualquier cáncer que aparece es porque escapó de ese control, de hecho. Entonces al cambiar la médula es como que ponemos un policía más argel. Un policía más revisador, ¿qué es lo que hay acá? Vamos a levantar un poco la alfombra, vamos a ver qué es lo que hay acá abajo. Entonces, esa médula es la que ejerce el control y es la que a largo plazo consigue la curación del paciente. Esa no es la quimioterapia realmente, es el efecto protector de esa médula. Por eso, por ejemplo, hay pocos casos, pero se hizo alguna vez, ¿verdad? Paciente con leucemia que le dona a su gemelo idéntico, ¿verdad? Ese efecto no existe, porque la médula es la misma en ese sentido. Entonces vuelve es como un la enfermedad. Espejo. Correcto. Es como que veo lo mismo que tengo. Exactamente. Mientras que si es la médula de otra persona, sí le controla. Ajá. Porque siempre, ahí ¿verdad? sí Pero se encuentra en una situación diferente. Está cambiando los escenarios en ese caso, ¿no? Qué increíble el cuerpo. Esa es la base de la inmunoterapia. Exacto. que fue el Premio Nobel de Medicina hace como 3 años viene siendo, ¿verdad? Que justamente cómo podemos manipular esa fuerza tan grande que tiene nuestro cuerpo de protección sin tener que hacer el trasplante, ¿verdad? Entonces, que la persona tenga todos los beneficios sin los riesgos y sin el procedimiento, ¿verdad? Hasta ahora no se puede, pero ojalá algún día. Pero la inmunoterapia también es hoy día un procedimiento a lo que la gente se somete justamente para tener reforzado el sistema inmune y evitar ese tipo de situaciones que puedan presentarse a corto, mediano o largo plazo. No hay ninguna inmunoterapia aprobada de forma preventiva, pero sí ya hay varias para tratamiento de muchos tipos de cánceres ya, de hecho, ¿verdad? Pero yo siempre digo que la primera inmunoterapia fue el trasplante de médula, porque no sabíamos nomás lo que estábamos haciendo, pero ya eso era lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Se estaba cambiando ese sistema de defensa. Claro. Bueno, doctor, en cuanto nuevamente en Paraguay hablamos de que hay gente que dona médula
sin necesidad de ser, me dijiste, que tenga parentesco. ¿Hay donadores? No, hasta ahora todos no? los donantes que tuvimos fueron parientes. En Paraguay. Ya sea hermanos, padre, hijo. En otros países sí se da. Sí. Hay registros de médula que en el registro de médula a vos se te hace un hisopado Sí. de la boca, no el molestoso, ¿verdad? Sí. El que se ve en las películas, famoso Sí. del ADN, ¿verdad? Y se te pone en una planilla de Excel. O sea, fácil y rápido, ¿verdad? Se pone ahí tus datos. Entonces, cuando aparece un paciente en el mundo que tiene leucemia, necesita un trasplante, se mira si tu código no es igual a ese que está necesitando. Y si es igual, se te llama para donar. Eso porque más o menos 1 de cada 500 personas que se hacen el estudio finalmente terminan donando. Por la cuestión de compatibilidad. La compatibilidad es demasiado importante. Entonces no tiene sentido una estrategia donde yo vaya colectando la médula de todo el mundo y guardando, porque 1 en 500 nomás yo voy a usar de eso. Es mejor hacer el análisis, que es un hisopado de la boca, ¿verdad? Y yo guardar los datos. Y en el momento se... Y en el momento o sea, nomás le pido que done. No es que pueda existir un banco de médula, por ejemplo. No, sí. Lo que existen son los bancos de cordón. Porque el cordón es muy particular. En un trasplante de médula común, vos necesitas 10 de 10 de compatibilidad. 100%, ponele, ¿verdad? Mientras que el trasplante de cordón acepta 60. Porque de hecho que el cordón es un organismo fascinante. Hablamos del cordón umbilical. Cordón umbilical. Claro. Es un organismo, es un órgano fascinante. Porque imagínate que el bebé es un organismo extraño que está dentro de la madre, que la madre no le ataca. O sea, a nivel de inmunología eso es algo fantástico. Es un milagro. Totalmente. Sí. Y entonces ese cordón sí aguanta, vamos a decirle, que no ser tanto compatible. Entonces hay países, Japón por ejemplo es uno de los países que tiene un cordón, ellos por ley, todos los bebés que nacen su cordón se recoge y se manda a un banco. Y después ese banco, cuando cualquiera necesita un trasplante, buscan ahí. Qué maravilla. Pero entonces es público y es de todo. A eso queremos aspirar todos. Claro. Son muy eficientes. Son unos genios y siempre están buscando ir un paso más adelante que cualquier país del mundo. Increíble. Bueno, en Paraguay entonces no tenemos donadores, digamos. Tenemos un registro de donantes que lleva el INAT, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes, pero hasta ahora no tuvimos la última vez que compartieron ellos sus datos, era algo así como 1.500 donantes registrados y hasta ahora no hubo ningún paciente paraguayo compatible. Mira. Que es lo que sería, bueno, el escenario ideal, ¿verdad? Que un paraguayo necesite y un paraguayo le pueda donar. Porque hasta ahora lo que pasó es que los pacientes tienen donantes en otros países y por cuestiones de presupuesto no se puede traer esa médula. Porque claro, si vos le pedís la médula a un alemán, ¿verdad? Te va a donar, pero el hospital te va a pasar su precio por juntar esa médula. Claro. Esa médula tiene que traer alguien. Esa persona viene en un avión a traer. Esa persona se queda acá en un hotel. La conservación también. No. ¿Se puede traer así? Se trae en un termito, vamos a decirle, ¿verdad? Pero alguien tiene que traer, ¿verdad? Esa persona pierde días de trabajo, se va al hospital, el hospital tiene su costo de día, el medicamento que se usa, el kit se llama, que es lo que se usa para juntar, ¿verdad? Entonces eso tiene su costo y eso por supuesto no va a asumir el Estado alemán, que no tiene nada que ver con el paciente paraguayo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más que nada por una cuestión de presupuesto hasta ahora no se dio. Ya, bueno, pero lo lindo es que se hace en Paraguay, que hubo gente, en este caso, por ejemplo, que son parientes, decís vos, y se pudo salvar vidas también, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, ahora, finalmente, ya me marcan corte, pero sí, finalmente, ¿cuál es el beneficio para el donante? ¿Hay un beneficio? No, o sea, en el sentido de... ¿Viste que se dice generalmente, esto es vox populi, que se dice que donar sangre es bueno? Generalmente dice que es bueno donar sangre porque la sangre uno tiene que estar donando, es bueno para el organismo. ¿No tiene ningún efecto positivo? No, donar, o sea, aparte de salvar una vida... Claro, que es lo más positivo a nivel espiritual, a nivel de lo que se refiere al aspecto ético, digamos. Es que no tiene justamente no tiene ningún efecto sobre el donante, ¿verdad? Ni bueno ni malo. Más allá, te repito, de por ahí la molestia del catéter. Y estar sometido un día entero
Claro, claro, son varias horas. Son varias horas que se está conectado a la máquina, son como 4 a 6 horas, pero que nosotros le ponemos en una sala con tele y está ahí viendo su programa, qué lindo lo que sea. Gente que hace. Sí, y que quiere. Es esperanzador. Y que se van y ellos buscan y preguntan dónde me puedo registrar, dónde está, dónde yo me anoto, yo quiero, ¿verdad? Sí. Y acá en Paraguay se puede hacer también. Sí, claro. Se puede hacer a través del INAT. Del INAT. Gracias, doctor. Contanos dónde atendés, por favor. ¿Tenés consultorio privado? Yo estoy en IPS. Ajá. Ahí estoy como coordinador del área de trasplante y estoy en Revita en la costa. ¿Revita? En la costa. En la costa. Revita es para tratamientos de cáncer, ¿verdad? Correcto. Es la parte hemato-oncológica de la costa. Hemato-oncológica de la costa. Muy bien. Entonces, el doctor Cristóbal Frutos para la gente entonces que lo quiere ubicar. ¿Tenés redes sociales, doctor? Sí, Cristóbal Frutos. Cristóbal Frutos, así, sencillo, sin guión, sin nada. Así mismo. @ Cristóbal Frutos en Instagram, entonces. Sí. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía y por supuesto también a Biotic Pharma que nos acompaña desde hace tantos años. Muy agradecidos a todos ellos, a Edgar Villalba y también por supuesto al señor Danilo que siempre nos está acompañando en todo lo que se refiere a las innovaciones que realizan a través del laboratorio. También agradezco a Emico Fier por el estilismo, a la doctora Lorena González por el tratamiento estético facial y a ustedes nuevamente por acompañarnos como cada jueves de estreno. Y los invito a seguirnos también en YouTube, que estamos levantando permanentemente los programas ahí y por supuesto a través de la aplicación en Educanal y Canal 21 de Tigo Star y Copaco Canal 27. Tengan todos muy buenas noches.